Un saludo para todos. Hoy es domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ha terminado ya el tiempo pascual con la fiesta de Pentecostés el domingo pasado y estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Estoy celebrando aquí la Eucaristía y aunque no parezca solemnidad porque no hay cantos, porque no está la alegría de todos ustedes acá participando en la celebración, sí es solemnidad, es fiesta y se celebra la Eucaristía aunque no haya personas. Algún sacerdote contaba que le habían preguntado: ¿y si hay misa aunque no haya gente? Claro, la misa se celebra aunque no haya personas, porque no se celebra para las personas solamente, se celebra sobre todo para Dios. Y espiritualmente ustedes están aquí, no solo en el corazón, sino teológicamente estamos en comunidad. Hoy voy a concluir contándoles eso. ¿Cuándo nos vamos a volver a reunir? Ojalá pronto, pero la verdad es que se demora. Tenemos que cuidarnos, quedarnos en la casa para que no siga aumentando la contaminación de unos por otros y difundiéndose más el virus, sino que podamos disminuir ese contagio y podamos volver pronto a reunirnos juntos, cuidarnos y quedarnos en la casa. Ya se lo han dicho muchas veces, hagamos caso, hagamos caso. El domingo pasado, cuando celebramos la solemnidad de Pentecostés, algunos me han escrito y me han dicho: gracias por las catequesis. Todos los que me describían decían: aprendí mucho. Yo quiero comenzar por ahí esta celebración de la Santísima Trinidad. Recuerden, cuando hablamos del misterio de Dios, del misterio pascual, del misterio de la Santísima Trinidad, no es algo que se cierra, se prohíbe, no se deja ver, sino es algo que se va abriendo y vamos entrando, penetrando. Estamos llamados a penetrar en el misterio de Dios. Eso no me lo invento yo. La palabra misterion en griego es el significado. No es algo que se esconde en la Biblia. El misterio no es algo que se esconde, sino la realidad de Dios que se nos revela, que se nos muestra. Después esa palabra se tradujo al latín por sacramentum, de donde viene sacramento. En un sacramento, a través de unos signos, se nos revela Dios. Y nosotros somos sacramento, recuerden, pero eso ya lo dijimos alguna vez. Como Jesús es sacramento que nos revela al Padre, la iglesia que somos todos revela a Jesús, manifiesta, hace presente a Jesús. Qué bueno, me decían, haber aprendido. Y yo les digo hoy en esta solemnidad de la Santísima Trinidad: es importante aprender más de nuestra fe, de nuestra religión. Es importante leer, es importante perderle el miedo a estas cosas, conocer más de Dios, porque se deja conocer, quiere que lo conozcamos y nosotros nos contentamos muchas veces con una religión con mínimos conocimientos. Lo que nos enseñaron las abuelitas, a veces no muy bien enseñado ni muy bien aprendido, con algunos errores transmitidos de generación en generación. Nos contentamos con lo que aprendimos en el colegio y con lo que por ahí el Padre nos enseña en alguna catequesis, en la misa, o cuando vamos a alguna de las charlas con el párroco o alguno de los talleres de pastoral familiar. Nos quedamos con muy poquito. Entonces hay personas que se ponen a pensar y saben de ciencias y saben de otras cosas, y entonces dicen: yo ya no creo en Dios, yo ya no creo en eso es primitivo, eso es irracional, eso nadie lo entiende, eso es un absurdo, porque yo veo otras cosas en la ciencia. Muy bien, magnífico que lean, magnífico que cuestionen su fe. Eso es importante, cuestionar la fe, pero no se queden con las dudas, no se queden preguntándose si lo que les enseñaron en religión era la verdad, sino busquen, pregunten, lean, estudien,
Piérdanle miedo a la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a conocer al Señor sino en la palabra de Dios? Piérdanle el miedo al catecismo de la Iglesia Católica. Piérdanle el miedo a preguntar, a preguntarse, a inquietarse, a tratar de entender. ¿Que a Dios no lo vamos a entender? Sí, a Dios no lo vamos a entender totalmente, pero lo podemos entender en muchas cosas. Lo vamos entendiendo mejor y mejor cada vez que vamos creciendo. En las circunstancias que van sucediendo en esta pandemia, hemos tenido la ocasión de entender cosas que antes no entendíamos, de repensar cosas, de preguntarnos por qué Dios permite esto. Dios no manda las pandemias, Dios no manda las cosas que nos están sucediendo, pero permite que sucedan y descubrir en eso todas las ventajas que hemos aprendido, las cosas que hemos traído, que nos ha traído esta soledad, este encerramiento, este reflexionar, este ver para dónde va la humanidad y qué cosas debemos corregir. Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. Pero no solamente hay que entender. Entender es importante, tratar de entender, aprender, leer, estudiar, investigar, preguntarse, pensar. Es importante para poder alimentar la fe. La fe no es raciocinio, racional, pero sí es razonable. ¿Cuál es la diferencia? Que no se entiende por la razón, no basta, pero necesita de la razón y es razonable, es entendible, tiene lógica, se puede ir pensando y entendiendo, no riñe con la lógica humana. A veces, nuestras abuelitas, nuestras mamás, papás, tenían una fe muy de corazón, bonita, pero poco razonable. Y lo que no entendían, entonces decían, es fe, hay que aceptar que se murió mi papá, es Dios que se lo quiso llevar, es Dios que lo llamó, Dios sabrá por qué. No se puede decir eso. Hay que pensar un poco más y hay que preguntarle y discutir con Dios y tratar de entenderlo y decir, no puede ser que tú te lleves a las personas, debe ser otra la razón. Y ese pensar y pensar no riñe con la fe, no es falta de fe, es la necesidad de cultivar la razón para poder apoyar a la fe. La fe va más allá de la razón, pero no va contra la razón. Dios no lo puedo entender del todo, pero sí lo puedo ir conociendo cada vez más. ¿Cómo? En la Biblia, en la palabra, frecuéntala, léela. Pregunta, investiga en buenas fuentes, el catecismo de la Iglesia Católica, autores religiosos sagrados, el Papa, sus escritos, sus palabras. Todo eso es nutrir la fe para, tercero, poder tener una relación con Dios. La relación con Dios, si no lo conozco, es una relación que no pasa de un Padre Nuestro, un Ave María y unas peticiones de las angustias que uno tiene. La relación con Dios, si yo no lo conozco más y más cada día, se estanca. La relación con Dios, si no lo entiendo, se vuelve conflictiva, difícil. No quiero tener que ver con ese Dios a quien no entiendo, a quien que me pide cosas o que creo que me pide cosas, pero que en realidad no me las está pidiendo. Estoy yo confundido, no lo conozco suficientemente. Entonces, hoy cuando celebramos misterio de la Santísima Trinidad, no te quedes en decir 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso es lo elemental. Trata de entender más a Dios. No se trata de que trates de entender ese misterio. A la larga lo vamos profundizando y entendiendo poco a poco. Acércate a Jesús, el Hijo que nos hizo visible al Padre. Entonces, en el Evangelio conoces a Jesús.
Entabla una relación con Él. Habla con Él, cuéntale de tus cosas, hazle las preguntas que tienes, pregúntale a otros qué enseñanza nos dan. En las cartas de San Pablo en la Biblia, ahí le puedes preguntar y ahí vas a encontrar algunas respuestas. En la medida en que vamos acercándonos a conocer más a Dios, podemos relacionarnos mejor con Él. En la medida en que conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y en la medida en que el Espíritu Santo habita en nosotros y lo dejamos actuar y le pedimos que nos transforme, que nos santifique desde dentro, conocemos más a Dios porque va habitando más y más en nosotros. Entonces, Dios no es un misterio lejano que no se puede entender. Dios es un misterio que se quiere hacer conocer, pero que además de que quiere que lo conozcamos, quiere que lo amemos. Y además de que quiere que lo amemos, quiere que nos relacionemos con Él, que hablemos con Él. Quiere habitar en nosotros, hacer que esa presencia que ya está en nosotros crezca cada día más. Aprovecha estos días mientras estás en cuarentenado para leer un poco de tu fe, para conocerla un poco más. Conocemos de muchas cosas y tenemos títulos universitarios y conocimientos y lecturas muy interesantes, y de nuestra fe muy poquitico. No puede ser. Qué rico es poder discutir con alguien que tiene conocimientos. Qué rico es poder discutir con alguien que sabe, que hace buenas preguntas. A mí me gusta en la catequesis de confirmación con los jóvenes cuando hacen buenas preguntas interesantes, inteligentes. Qué triste es hablar con alguien que se contenta con lo superficial, que habla hasta de política pero no sabe de lo que está hablando. Qué triste, qué doloroso cuando nos volvemos fanáticos. Y el fanatismo en la fe también es por no conocerla bien, por no conocerla y por no alimentar el intelecto, no solo el corazón. El corazón también, claro que sí, pero el intelecto también. Celebro la Eucaristía hoy por ustedes, y aunque no están aquí, y aunque se demora todavía cuando volvemos a abrir iglesias y a encontrarnos, estamos unidos porque Dios es amor, porque Dios es familia, porque Dios es comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no olviden que somos comunidad, que la misa en televisión es por estos momentos, pero no va a reemplazar jamás el encuentro de celebración en comunidad. Nosotros con Dios y Dios con nosotros. Dios los bendiga.